al ser humano. Y lo creo firmemente. Y el día de hoy, hermanos, quiero compartir con ustedes un mensaje que tiene por título Palabra Viva. Hablando de la palabra de Dios también, como palabra viva, que también lo dice la Escritura ahí en Hebreos 4:12. Palabra viva, palabra de Dios viva. Leímos hace un rato, hermanos, una lectura de unos discípulos que van caminando de Jerusalén a un poblado, a una aldea que se llama Emaús. Y pasa ahí varias cosas, ¿no? Y yo creo que el Señor nos quiere enseñar varias cosas en esto que relatamos, que leímos hace rato en la palabra de Dios. Vimos que el Señor había estado en la tumba por 3 días y aparece a sus discípulos en este pasaje que leímos. Después de la cruz, los discípulos, hermanos, están preocupados, tal vez están tristes, están decepcionados. Ellos esperaban al Mesías esperado, y esperaban que Jesús fuese su libertador, el libertador que los liberaría del yugo romano. A pesar de que Jesús les había anunciado y les había dicho claramente que era necesario que padeciese y que muriera por muchos, también les dijo que al tercer día iba a resucitar. Pero yo creo que ellos no pensaban mucho en ello todavía. Y 2 de sus discípulos, hermanos, van en este camino hacia Emaús platicando, van hablando, van discutiendo sobre los acontecimientos recientes. Entonces, hermanos, leímos, Jesús mismo se acerca a ellos y empieza a hablar con ellos. El Jesús ya resucitado, hermanos, su cuerpo estaba nuevo y solo tenía algunas marcas de lo que había pasado en la cruz. Pasó algo curioso, ellos no se dieron cuenta que era el Señor Jesús quien les acompañaba, no se dieron cuenta de ello. Y Él hablaba con ellos. Quizás era porque el último recuerdo que tenían de Él era su cuerpo desfigurado, su cara desfigurada por los golpes de los soldados romanos, su cara ensangrentada por las espinas clavadas en su frente. Quizás ese era el último recuerdo que tenían de Jesús y se les parecía imposible que aquel quien iba a un lado de ellos caminando fuese el mismo Jesús. Pasó esto, no se dieron cuenta y ellos fueron hablando con Jesús. Jesús les pregunta de qué están hablando. Ellos dicen, caray, eres el único que no se ha dado cuenta, el único que no se da cuenta de lo que ha pasado. Y ellos empezaron a hablar, pero no sabían que era Jesús. Y hablaban de Moisés y de los profetas, hablaban de las Escrituras. Leímos ahí en Lucas 24:31 que el Señor les abre los ojos después de haber convivido gran parte del día con ellos. No podemos creer que era Jesús, dicen. Se dicen maravillados, no lo podemos creer que Él era Jesús. Luego dice la Escritura algo no menor, dice, claro, tenía que ser Jesús. ¿O qué acaso no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino, cuando nos hablaba y nos abría las Escrituras? ¿No ardía nuestro corazón? Y en el versículo 45 dice algo muy importante. Y entonces les abrió el entendimiento, les abrió la mente para que comprendiesen las Escrituras. Les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Dios, hermanos, les abre los ojos, les abre las Escrituras y finalmente les abre el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Ellos creían, hermanos, que tal vez caminaban solamente con un rabino que les estaba enseñando, pero no solamente era el rabino, sino era Jesús, el Maestro. Y entonces ahora ellos decían, ¿qué acaso no ardía nuestro corazón al hablar con Él de las Escrituras? Ahora bien, hermanos, estuve viendo en la semana un documental acerca de Jerusalén hoy día
No sé si ustedes han visto a los judíos que hay allá, cuando se ponen a decir algunos rezos en el muro de los lamentos, así le llaman, que es un muro de lo que quedó del templo que era dedicado a Dios. Hoy día está destruido este templo y solamente hay un muro, y ahí van los judíos de Jerusalén y judíos de otras partes que visitan Jerusalén y van y leen un montón de rezos y están leyendo. Bueno, yo veía en este documental que leían algunos rezos, algunos los sabían de memoria, y cuando los leían estaban haciendo esto y leían y hablaban y siempre con este movimiento. La verdad, hermanos, es que me parece que lo estaban haciendo de una forma mecánica, de una forma donde no les estaba ardiendo el corazón, como en el caso de estos dos discípulos que caminaban al lado del Señor. Es diferente, hermanos, a cuando uno lee la Escritura a través del Espíritu Santo y las palabras cobran sentido. Y uno dice, wow, no lo había visto así. Tantas veces que había leído ese pasaje y no me había dado cuenta de lo que había ahí para mí. El Señor, hermanos, abre nuestro entendimiento a través del Espíritu Santo. Abre nuestro entendimiento para comprender las Escrituras. Y cuando, hermanos, uno muestra un versículo y se da cuenta de algo especial ahí, que de repente salta a la vista. Y esto, hermanos, es lo que le sucede a estos hombres que caminaban con el Señor Jesús. En primer lugar, no se daban cuenta que Jesús caminaba al lado suyo. Eso, hermanos, yo creo que es lo peor que nos puede pasar. Caminar al lado de Jesús sin que nos demos cuenta que estamos caminando al lado de Él. Esto lo podemos traducir hoy en día, hermanos, a como que hagamos todas las cosas que hacemos para el Señor, que lo hagamos de una manera cotidiana, de una manera de rutina, que no entendamos la diferencia de lo sagrado y lo común. Entonces, una primera enseñanza, hermanos, que yo quiero que se lleven el día de hoy, que nos llevemos el día de hoy. No permitamos nunca, hermanos, que lo que hacemos para el Señor se vuelva común. No permitas que un canto que elevas al Señor sea un canto común para ti. Que arda tu corazón, hermano. Siente las palabras del Señor en cada canto que alabamos. No permitas, hermano, nunca que ninguna de las cosas que hacemos en el culto a Dios sea común, sea cotidiano. Lucha, hermano, contra ello. Alaba ante la presencia de Dios con todo tu corazón, hermano. Cuando Dios, hermanos, abre el entendimiento, empezamos a comprender muchas cosas que no habíamos entendido hasta ahora. Y sabemos, hermanos, que la revelación ya está dada, que la revelación está completa en su palabra. Pero no debemos dejar de sorprendernos por su palabra. Su palabra, hermanos, está viva. Su palabra está viva. No te dejes de sorprender por lo que el Señor tiene para enseñarnos. Vimos hace un rato un video donde había un bebé ciego, bueno, no ciego, sino que tenía ojos, pero no podía ver porque le faltaban sus lentes. Y vimos la sorpresa de él cuando empezó a ver. El otro bebé que tenía oídos pero no podía oír. Vimos la sorpresa de él cuando empezó a escuchar. Que la palabra de Dios, hermanos, nunca te deje de sorprender. Porque hay tantas cosas que nos faltan por aprender. Hay tantas cosas que el Señor tiene para nosotros, hermanos. En alguna ocasión el Señor dijo, el vino nuevo no se debe poner en odres viejos, ¿sí? Los odres eran estas como cantimploras, que eran de cuero, de animal, y si ponían un vino nuevo en un odre ya usado,
corría el riesgo de que se derramara el vino y que se rompiera el odre. Y el Señor estaba dando una enseñanza ahí, hermanos. Y la enseñanza es, hermanos, que el vino nuevo significa que con el Señor, hermanos, vivimos un constante cambio, todo el tiempo. El Señor tiene siempre cosas nuevas para darnos. Y es importante, hermanos, que entendamos cuáles son las temporadas que como iglesia estamos viviendo. Es importante que te des cuenta también cuáles son las temporadas que en tu vida estás viviendo. Yo soy representante de ventas, trabajo para una empresa que vende artículos escolares y sé perfectamente hoy día cuál es la temporada más alta de ventas. Ahorita estamos precisamente en la temporada más alta de ventas. Y si yo no entendiera las temporadas que hay en mi trabajo, hermanos, ahorita estaría mordiéndome las uñas porque mis clientes no tendrían mercancía para vender. Pero desde hace tiempo preparamos a nuestros mayoristas, ellos tienen la mercancía y ahorita están vendiendo. Es importante, hermanos, que entendamos las temporadas que estamos viviendo. Como líderes en la iglesia, también es muy importante que nos demos de cuenta de ello. La palabra de Dios, hermanos, está viva. La palabra de Dios está viva. Hace tiempo, hace algunas semanas nos aprendimos algunos textos. Si ustedes se acuerdan del texto de Isaías, hijo de Amós, ¿a quién fue a ver? ¿Nadie se acuerda, hermanos? Porque dieron un montón de libretas donde fue a ver a Ezequías. ¿Y qué fue a decirle? Dice, ordena tu casa porque te vas a morir. Fue la palabra del profeta Isaías al rey Ezequías. Ordena tu casa porque te vas a morir. Cuando Ezequías recibe esta palabra, que es la palabra de Dios, no fue la palabra de un demonio ni nada, fue palabra de Dios la que recibió ese día y le dijo que te vas a morir. Dice la escritura que él se volteó hacia la pared y empezó a llorar y a lamentarse y a pedirle a Dios que tuviera misericordia de él. Le dijo, Señor, acuérdate de todo cuanto he hecho para ti. Acuérdate, Señor, ten misericordia de mí. Señor, te ruego que te acuerdes cómo yo anduve en verdad, con corazón entero a ti, lo que he hecho, y lloró amargamente. El profeta Isaías no había salido aún del palacio cuando recibe una contraorden y le dice, ¿sabes qué? Yo he escuchado la oración de Ezequías. Regresa y dile que le ha añadido otros 15 años de vida. Alguien que no conoce la palabra de Dios ve esto y puede pensar, qué Dios tan cambiante, como que no sé qué estado de humor tendrá, hasta como que bipolar se me hace. Pero no, hermanos, la palabra de Dios está viva y eso significa que sus misericordias son nuevas cada mañana. Sus misericordias son unas hoy y mañana serán diferentes. La palabra de Dios, hermanos, está viva. Toda la revelación, hermanos, ya está dada, pero aún nos quedan muchas cosas por entender, porque la palabra de Dios, hermanos, está viva y nos sorprenderemos como un niño. No te permitas nunca, hermano, leer este libro como un libro más. Es la palabra de Dios y está viva y nunca te dejará de sorprender. Amén, hermanos. Ahora bien, quiero hacer un ejercicio de la palabra de Dios viva. Así que quiero que estén muy atentos para esto que voy a platicarles. Debemos darnos el tiempo, hermanos, para estudiar la palabra de Dios desde un contexto más amplio, pidiendo al Señor nos dé una mente abierta para entender todo cuanto quiere enseñarnos. No veamos ninguna de lo que está en la Escritura como algo insignificante, ¿no? Ya en otra ocasión he hablado acerca de las figuras que utiliza el Señor y cómo tienen un significado muy especial. Cuando Él nos dice que serás como árbol plantado
en los atrios de mi casa, o sea, tiene un significado, y no dice cualquier árbol, dice como un cedro, ¿no? Ya lo vimos en otra ocasión. Cada cosa que el Señor nos dice en la Escritura tiene un significado muy especial, y no debemos tomarlo a la ligera. Veamos todo el contexto y analicemos y veamos todo lo que el Señor tiene para nosotros. Cuando yo era niño, hermanos, que no hace mucho tiempo, había una enfermedad altamente contagiosa. Había una enfermedad que especialmente les daba a las niñas y que en la escuela era muy contagiosa. La enfermedad a la que me refiero, hermanos, eran los piojos. ¿Sí? A los varones, hermanos, nos podían pelar. A las niñas les ponían un montón de productos y utilizaban por ahí un cepillito y les quitaban todos esos bichos y esas cosas que les quitaban y que les quitan todavía hoy en día, pero en mi tiempo yo creo que era más común, aunque hoy en día hasta un tutorial hay por ahí en YouTube, no sé si lo han visto, de una niña que está limpiándose su pelo. Pero bueno, el asunto es que esta enfermedad, hermanos, en los tiempos de mi infancia, era algo que era bien cruel con uno. Y se los digo porque en carne propia lo sufrí. No es que hubiese tenido piojos, hermanos. Simplemente un día a un compañerito en la primaria le pareció bien que yo tenía piojos y empezó a decir que yo era un piojoso. Y entonces al rato nadie se me acercaba, ¿sí? Y yo recuerdo ese sentimiento que es el que nadie quiera acercarse a ti, el que nadie quiere estar cerca de ti. Y es que cuando se es niño, hermanos, se suele ser muy cruel, se suele ser muy injusto. Y esa sensación, hermanos, acerca de sentirse rechazado, de sentirse no aceptado, de que nadie quiere estar cerca de ti, es horrible. La recuerdo como si fuera ayer esos días, porque fueron días que se convirtieron en semanas. Hubo un rato que yo era el piojoso del salón, sin serlo, porque apenas uno se rascaba y lo pelaban a uno. Tu mamá veía que te rascabas y ¿qué tienes? A ver, por si las dudas, pelada gratis, ¿verdad? Entonces, así era con uno. Pero ese sentimiento, hermanos, es algo que daña nuestra autoestima, que a veces nos acompaña por mucho tiempo y que es algo nada agradable. El sentimiento del rechazo, de que no te quieren tocar, de que no se quieren acercar a ti. Hoy día, yo sé que a veces podemos ir cargando con ese tipo de sentimientos y son sentimientos que no nos ayudan a crecer, pero que están ahí arraigados y que son desagradables para uno. La palabra de Dios dice en Marcos 10:13 que le presentaban niños a Jesús para que los tocara y los discípulos le reprendían a los que llevaban a esos niños. Y el versículo 16 dice, y tomándolo en sus brazos, poniéndolos en sus manos sobre ellos, les bendecía. Y todos, hermanos, en algún momento necesitamos del contacto de otras personas, necesitamos de otra persona. Porque por más solitarios que nos consideremos, debemos reconocer que es una necesidad en uno, el deseo de estar cerca de alguien, el deseo de tener contacto con otras personas. A veces un simple apretón de manos, un abrazo, un beso como nos damos ahora en la bienvenida. Yo sé que hay diferentes culturas, ¿no? Los americanos no son mucho de abrazar y de dar beso y esto, ¿no? Otras culturas como los franceses, esos hasta los hombres se dan besos, que todavía está más raro, ¿verdad? No sé si llegamos hasta allá, pero hay culturas donde de plano no hay contacto con la otra persona. Y yo creo que esto, hermanos, es una necesidad en uno. Lo puedo identificar
Y puedo recordar también mi infancia y mi adolescencia, ahorita que veo a estos muchachitos acá adelante, a los adolescentes, me acuerdo, bueno, porque los veo ahora y me acuerdo que los vi en la semana algunos en su Face, cómo le dan like a cuanta muchacha conocen, ¿no? Like, y 10, 15, 20 likes por día de todas las muchachas de la escuela, creo yo. Y es esa necesidad de tener contacto con alguien. Ahora se ha vuelto más virtual esto a través del Face. Yo me acuerdo que cuando era niño, esa misma necesidad que detecto yo en los muchachos, la tenía yo. No teníamos el Face, pero yo quería pues, tener contacto con las niñas también, ¿no? Y alguna vez escuché una tontería en televisión que decía, vi un comentarista ahí en televisión o algo así, un programa de variedades, dijo que si tocabas el pie de la persona, de la persona que te gustaba, se lo tocabas de manera sutil, significaba que en un futuro ella te iba a amar. Yo escuché esa tontería y la creí, y el siguiente domingo, a cuanta niña pasaba enfrente de mí, le daba pisotón. Pero es esa necesidad, hermanos, de sentirnos cerca de alguien, de sentir el contacto con otra persona. Eso fue en mi adolescencia. Recuerdo esa necesidad de afecto en mí. También recuerdo otras situaciones donde me hizo falta ese contacto. De niño, yo solía ser algo travieso, según me dicen. Solía tener muy buenas ideas que al parecer de mi papá no eran tan buenas ideas, ¿verdad? Ideas como, no sé, amarrar al gato y al perro juntos, que aunque se llevaban bien, no les gustó mucho que los amarrara, ¿verdad? Y entonces mi papá tenía que darme un pequeño correctivo, que eran unas nalgaditas o algo así, ¿verdad? Cuando crecí, mis ideas buenas seguían fluyendo y a mi papá no le agradaban. Pero la manera de corregirme ya era diferente. Ya no me daba mis nalgadas, ya era yo un adolescente, era un joven, y entonces él optó por dejarme de hablar cuando yo hacía algo que no le agradaba. Y mi papá era de dejarme de hablar 1, 2, 3 semanas. Y si me dejaba de hablar por 2, 3 semanas, mucho menos podía esperar de él un abrazo en esos días, un contacto conmigo. Y ahora que estaba hablando de esto, me acuerdo de eso. Y tengo, digamos que ese recuerdo de esos sentimientos que no me gustaban. Yo sé que mi papá no lo hacía por maldad. Él quería corregir algunas cosas en mí y agradezco a Dios por su vida. Porque si yo hubiese seguido con mis buenas ideas, no sé dónde estaría el día de hoy. Pero gracias a mi papá que el tiempo y la oportunidad de corregirme en su momento. La enfermedad, hermanos, más horripilante, más fea en los tiempos de Jesús, no eran los piojos, era la lepra. Era la lepra. En Marcos 1:40, hermanos, vemos ahí que vino al Señor Jesús un leproso rogándole, en la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, puedes limpiarme. El peor daño de la lepra, hermanos, es la pérdida de la sensación, es la pérdida del tacto. Un estudioso de la lepra, el doctor Paul Brown, descubrió algo, hermanos. Descubrió la pérdida de la sensibilidad en los leprosos. Estuvo en leprosarios en la India estudiando esta enfermedad y se dio cuenta de cómo ellos de a poco iban perdiendo toda sensación en sus extremidades. Y un día dice que había un portón ahí que estaba todo oxidado y la llave no entraba para poder abrir ese portón. Y un joven que estaba ahí en ese leprosario metió su dedo, lo giró varias veces hasta que pudo abrir ese portón. Pero al sacar su dedo, lo tenía todo lacerado, todo cortado.
y el doctor Brown se dio cuenta que había una pérdida total de la sensación. Pensando en esto, dijo, no necesariamente los leprosos pierden sus extremidades por la enfermedad en sí. Y se puso a investigar más y se dio cuenta en un cuidado nocturno que tuvo de ellos, que en la noche llegaban las ratas y se comían sus dedos y ellos no se daban cuenta. No se daban cuenta de que las ratas estaban comiendo sus dedos. Como ven, hermanos, la lepra era una enfermedad horrible, una enfermedad que de a poco iba destruyendo el cuerpo, pero todo empezaba con la pérdida de la sensación, la pérdida del tacto. Por eso, hermanos, cuando en la palabra de Dios vemos que el padre de un muchacho endemoniado se acerca a Jesús y le dice, si puedes, quiero que lo sanes. Sin embargo, el leproso que vimos hace un momento se acercó al Señor y le dijo, no le dijo si puedes, le dice si quieres. Si quieres. Se sentía indigno, hermanos, se sentía inmundo para recibir el toque del parte de Jesús. Los leprosos, hermanos, morían con esa enfermedad sin ser nunca más tocados por alguien sano. Lo más parecido a la lepra el día de hoy, hermanos, es el SIDA. Y yo recuerdo mucho un libro que leímos del hermano Gilberto Gutiérrez en una de las campañas que tuvimos. Recuerdo mucho la anécdota que él cuenta ahí. El pastor Gilberto Gutiérrez dice que en su época de juventud, allá por los 80s, 90s, cuando se desató todo este asunto del SIDA y que había mucho rechazo ante ello, había mucho desconocimiento de la enfermedad, dice que él va a un hospital a visitar a enfermos allá y predicarles de la palabra, por allá en Chiapas. Y había una sección que estaba apartada de todos los demás enfermos. Y entonces él llega a esa sección y ahí está un joven que está muriendo, ya está a punto de morir. Y entonces él se acerca y le pregunta acerca de su enfermedad. Él no quiere decirla. Había un estigma sobre esto. Y dice finalmente, tengo SIDA. Yo he sido homosexual y tengo SIDA. Y sé que voy a morir. El pastor Gilberto Gutiérrez le dice, ¿quieres que ore por ti? Y él dijo, si quieres. Y entonces dice el hermano que él se acerca a la cama, lo toma de la mano y empieza a orar por él. Y empieza a testificarle. Después de un momento, el joven rompe en llanto. El joven rompe en llanto y le dice, ¿sabes? He estado aquí por muchos años. Mi madre me trajo pensando que era una enfermedad como cualquiera. Cuando me hicieron estudios, se dieron cuenta que tengo SIDA. Mi madre no ha regresado. Nunca más regresó. Nunca más sentí el toque de ella. Aquí todos me tocan con guantes. Y tú me agarraste mi mano sin guantes. Después de varios años, sentí el toque de otra persona. Y eso es lo que me hizo ponerte atención. Y eso es lo que me hizo recibir a Cristo como mi Salvador. El hermano cuenta esta historia y dice que saliendo de ahí se preocupó porque lo tocó. Pero bueno, fue usado de esa manera, ante la necesidad de este joven de ser tocado. Y no solamente lo tocó él, lo tocó el Señor. Le dio vida eterna, porque en ese momento él se arrepintió. Para lo siguiente, hermanos, que les voy a contar, quiero pedirles que le pongan mucha imaginación. ¿Me lo prometen? ¿Sí? ¿No escuché? ¿Sí me lo prometen? Pónganle mucha imaginación, hermanos.
Siempre me he preguntado cómo sería la vida de un hombre leproso. Imaginen que yo tuviera una máquina del tiempo, que yo tuviera acá afuera estacionado mi DeLorean de Volver al Futuro, y que esta mañana me levanté temprano, agarré mi DeLorean y fui como 2000 años para atrás. Gracias. Busqué a este leproso y lo traje para que compartiera su testimonio. Lo traje esta mañana, hermanos. Y está aquí con nosotros. Hola. Buenos días. He estado escuchando al hermano Salo. Por cierto, qué bonito habla. Y qué joven se ve. No podía creer la edad que me dijo que tiene. Pero en fin, me dijo que quería que les compartiera mi testimonio. No puedo contarles la sanidad que hubo en mí, diciéndoles nada más que Él vino a mí y me sanó. Tienen que conocer lo que yo sufrí. Por cierto, mi nombre es Simón, un nombre muy común para aquel entonces, como el Brian o algo así el día de hoy. Estoy casado, tengo una esposa hermosa, tengo una preciosa niña, se llama Natalia Camila, es de piel muy blanca como su mamá, hermosa como su mamá. Y quiero compartirles de cómo fue que un día tuve este encuentro con el Señor. Todo empezó, hermanos, un día normal como cualquiera. Yo soy agricultor. Ese día, como cualquiera, fui a trabajar al campo. Era época de la siembra, así que había mucho trabajo. Y al final de la jornada empecé a sentir un cosquilleo en mis manos. Se me entumecieron, creo yo. Yo dije, pues ha de ser cosa del trabajo, que es pesado. Después sanará. Al siguiente día regresé a mi trabajo como siempre lo hacía. Igualmente empecé a sentir esa sensación. Empezó con mi brazo derecho, ya era el izquierdo también los pies, sentía ese como calambres, como adormecimiento de mis extremidades. Pasaron algunos días así, yo pensaba, se me va a quitar, es cosa del trabajo. Pero un día llegué del trabajo y me lavé mis manos en una tinita de agua. Ese día la tinita de agua se llenó de sangre y yo empecé a ver mis manos y vi que entre las uñas sangraban. Y decía, ¿qué es esto? No me di cuenta cuando me corté. ¿Qué será? No le dije a nadie. Dije, mañana sanará. Pero al siguiente día, el sangrado seguía en mis manos. No me dolía, pero yo podía ver ese sangrado. Y ese día también, mi ropa interior se manchó de sangre. Y ahí sí mi esposa se dio cuenta. Se dio cuenta de que estaba sangrando en varias partes de mi cuerpo. Y entonces tuve que contarle todo, cómo había pasado, cómo había empezado. Contarle todo cuanto ocurría en mí. Y mi esposa sabía de lo que se trataba. Yo sabía de lo que se trataba. Cuando esto sucede de la noche a la mañana, en los tiempos de donde yo vengo, hermanos, eso es lepra. Y la lepra no se detendrá.
irá por todo, irá por ti, por tu familia, por tu hogar, por tu vida. Y después de hablar con mi esposa, concluimos que no había opciones, que tenía que ir al sacerdote, porque en ese tiempo era el que decía si yo tenía o no tenía la lepra. Tenía que ir hacia él. Mi esposa me quiso abrazar, yo no se lo permití, no ante el riesgo de poder infectarla. Le dije, aléjate, déjame ir con el sacerdote, él tiene que decirme si tengo o no tengo la lepra. Fui al cuarto de mi pequeña, la vi desde la puerta, estaba dormida. Me daban unas ganas de besar sus mejillas, de esperar que ella me dijera, papi, te quiero, como lo hacía con mucha frecuencia. Pero no pude. No pude acercarme a ella y arriesgarla a esta cruel enfermedad. Así que fui con el sacerdote. Llegando con el sacerdote le conté todo lo que me veía, me vio con cuidado y de distancia, y entonces él se tapó la boca y la nariz y dijo, eres inmundo, eres inmundo. Y a partir de esas palabras me dijo, sal de la ciudad porque eres inmundo. Me dio una campana para que yo fuera tocándola y gritando, inmundo, inmundo, para que todos se alejaran, para que nadie estuviera cerca de mí. ¿Querían un testimonio? Este es mi testimonio. A partir de ese día no tuve contacto con nadie. Nadie se acercó a mí. Fueron 5 años en el exilio. 5 años lejos de todo y de todos. Con mi campana, gritando, inmundo, inmundo. Si alguien quería ayudarme, si alguien tenía misericordia de mí, me aventaba un pan como a un perro. No podía acercarme. Esa era la máxima misericordia que podía tener de los demás. Solamente un pan que me aventaban. 5 años así. La lepra no se detuvo. Después de 5 años, yo era un monstruo. Había perdido algunos de mis dedos. Tenía llagas por todo el cuerpo. Parte de mi oreja la había perdido. Mi nariz no existía más. Eran solamente 2 hoyos. Yo era un monstruo. El olor que despedía era nauseabundo. Ni yo lo soportaba. Estaba harto de esta situación. Sabía que pronto iba a morir. Así que, harto de ello, fui a mi casa. Me acerqué lo más que pude, una distancia, y pude ver a mi esposa. Dije, quizá esta es la última vez que la vea. Ella estaba trabajando en una parcela, estaba haciendo mi trabajo. No pude acercarme más, solamente a distancia la vi. En el patio vi a una niña jugando. Pensé, es mi hija. Habían pasado 5 años, debería tener ahora ya unos 9 años. Había crecido bastante. Y entonces me tiré detrás de unas piedras y lloré todas las lágrimas que podía tener. Todas las lágrimas que te puedas imaginar, las lloré ese día. Sabía que mi fin estaba cerca y que no podía acercarme a quienes más amaba. De pronto, detrás de esas piedras nadie me veía. Pasaron 2 hombres y esos 2 hombres empezaron a hablar y decían, ¿conoces a Jesús? Fíjate que Él dice que es el Hijo de Dios, que es el Mesías esperado. Yo lo he visto curar a paralíticos y a ciegos, le decía a la otra persona. Ellos no me veían a mí, yo estaba detrás de una piedra.
Pero escuché toda esa conversación y pensé, si en verdad este Jesús es el Hijo de Dios, Él puede sanarme, Él puede limpiarme. Y entonces ellos siguieron su camino. Los seguí a distancia porque dijeron que iban a ver a este Jesús, a este hombre llamado Jesús, al que decían que era el Mesías esperado. Hice lo improbable. Me acerqué lo más que pude. Me escondí en unos matorrales, pensando en que por ahí tendría que pasar Jesús. No había otro camino más que ese. Y Él venía y la multitud le seguía. Y yo escondido detrás de los matorrales. ¿Y saben? Pasó lo improbable. Él se acercó. Me puse delante de Él. Me arrodillé y le dije, Señor, si quieres, puedes sanarme. La gente alrededor empezó a gritar, inmundo, inmundo. Algunos hablaban de apedrearme. Una mujer le tapó la boca a su pequeño hijo y no la culpo, estoy acostumbrado a ello. Pero el Señor me dijo, sí quiero, y me tocó. Hacían 5 años que nadie me tocaba y Él me tocó. Inmundo para el toque del hombre y digno para el toque de Dios. Me tocó ese día, aleluya, porque Él me tocó. Y me devolvió el honor, y me devolvió la hombría, y me devolvió a mi esposa, y pude besar nuevamente a mi pequeña Natalia. Y regresé a mis tierras, a mi trabajo que tanto quería. La lepra desapareció por la palabra de Jesús, pero la soledad desapareció por el toque de su mano. Si creen que lo más importante fue haber sido sanado por la lepra, no. Lo más importante fue que Él me tocó cuando nadie estaba dispuesto a tocarme, cuando nadie quería acercarse a mí, cuando nadie siquiera quería olerme. Él me tocó. Así que gloria a Él. Gloria a Dios. Gracias por la oportunidad de compartir esto con ustedes. El que hizo esto conmigo, estoy seguro que también lo puede hacer contigo. Y les dejo al hermano Salo para que él continúe con este mensaje. Siempre imaginé que algo así más o menos se contaría el testimonio de este hombre. Porque uno lee en la Biblia y decimos, Jesús sanó a un leproso y el leproso regresó a su casa. Pero es la historia de alguien, es el drama de alguien que por años nadie lo había tocado. Así que hermanos y hermanas, yo no sé cuántos hoy aquí tiene tiempo que no han sentido el poder del toque de Dios. No sé cuántos no sienten un abrazo de verdad. No lo sé, pero Dios sí lo sabe. Dios sí lo sabe y Él te quiere abrazar hoy. Él quiere abrazar tu corazón y hacerte sentir querido por siempre. De hacerte sentir amado como nunca jamás nadie te ha amado. No importa cuán solo te hayas sentido. Él hoy, esta mañana, quiere abrazarte. Quiere sentir tu corazón y que tú sientas el suyo. Quiero pedirles que se pongan en pie, por favor. La iglesia, hermanos, somos el cuerpo de Cristo. Así lo dice su palabra. Y yo quiero pedirte, hermano,
que voltees con alguno de tus hermanos que está a tu lado, le des un fuerte abrazo y le digas, este es el abrazo que Dios tenía para ti esta mañana. Cristo te ama. Háganlo, hermanos. Abracen a la persona que está a tu lado. Dile, Dios te ama. Él quiere sanar tu vida también. Este abrazo es de parte de Dios para ti. Si alguien ha visto por ahí que nadie ha abrazado a alguien, diríjase por favor, abrace a alguien. Recibe el abrazo de parte de Dios. Para eso es la iglesia, hermanos. Somos el cuerpo de Cristo. Y así de pie, hermano, quiero que hagamos una oración. Así de pie todos, vamos a orar al Señor. Oremos al Señor, hermanos. Cierre sus ojos, vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, porque tu palabra es viva. Y tú nos hablas hoy y quieres sanar nuestras vidas. Quieres sanar nuestro corazón. Suplir tal vez la ausencia de un padre abandónico. Suplir la ausencia de un esposo o una esposa que se ha alejado. Suplir la indiferencia de un esposo o una esposa que aunque está ahí, hace tiempo que ya no está. Señor, tú quieres suplir la ausencia de un ser querido que hemos perdido. Gracias, Señor, porque tú quieres suplir cualquier necesidad de nosotros con un toque de tu Espíritu en nuestras vidas. Gracias, Señor Jesús, porque hoy estás aquí y no eres indiferente ante nuestro dolor, como no lo fuiste ante este leproso. En tu nombre, Jesús, gracias. Amén. Pueden sentarse, hermanos.